Me toca en suerte abrir un poco este espacio. Me presento, mi nombre es Alberto Medina Méndez, soy el presidente de la Fundación Club de la Libertad. Nosotros somos una organización que nació en la provincia de Corrientes y que tiene como objetivo la difusión de las ideas de la libertad. Nacimos hace unos cuantos años en forma, de alguna manera, de ronda de amigos, discutiendo y conversando con ellos, y hace casi 2 años decidimos formarnos institucionalmente. Nos presentamos en sociedad el 19 de febrero de 2014, que fue nuestro bautismo de fuego, y desde allí para aquí empezamos a hacer una lista importante de actividades en la provincia de Corrientes, que incluyen charlas de debate, nuestro ciclo de cine debate, un congreso de economía regional, que es probablemente el evento más importante que tenemos en el año, una doble jornada con más de 50 disertantes, con un tema en particular que el año pasado fue infraestructura, la asignatura pendiente, que tiene la intención de convertirse en un foro regional estable. Venimos haciendo un ciclo de desayunos de coyuntura, discutiendo temas locales, siempre con disertantes del lugar que nos ayudan a entender las cosas que están pasando en nuestra provincia. Y por supuesto siempre tenemos la posibilidad de convocar conferencistas de muy buen nivel a la provincia de Corrientes. En ese contexto hemos tenido la suerte, 2 años consecutivos ya, de tener la presencia de Nicolás Márquez en la provincia, y a partir de la iniciativa de un grupo de amigos del Chaco, que se vienen reuniendo también un poco con la misma vocación que nosotros, en ronda de amigos primero, conversando sobre las cosas que pasan aquí en el Chaco, y ahora con intenciones de hacer algo un poco más formal, tal vez más institucional. Este grupo, que por ahora se llama Juntos por la Libertad, ¿sí? Y que seguramente tendrá su bautismo de fuego muy pronto. Bueno, surgió la posibilidad de que Nicolás Márquez vuelva otra vez a la región, en esta oportunidad presentar un libro que dice Nicolás que es el mejor que escribió, pues seguramente nos va a contar un poco más. Y bueno, surgió esta posibilidad de hacer esta actividad no solamente en Corrientes, sino también en el Chaco. Así que yo tengo un agradecimiento especial en ese sentido a Silvio, a María, a Ricardo, a Fernando, a Gabriel, a Daniel, a cada uno de los que forma parte de este grupo incipiente que le está poniendo mucha garra para defender las ideas de la libertad, cosa que lamentablemente no está muy de moda en la Argentina, pero que justamente tenemos una cuota de responsabilidad en nosotros los que no terminamos de hacer las cosas que hay que hacer. Y esta probablemente sea una forma de colaborar. En ese sentido creo que hay que destacar mucho el coraje del grupo que se está animando a hacerlo, y también valorar mucho el esfuerzo de Nicolás en esto, que, como dice él, es un cruzado, y cuando tiene una posibilidad como esta de conversar con un grupo de amigos, siempre dice que sí. Y sabemos el sacrificio que le pone, porque tuvo que venir a la madrugada desde Mar del Plata a Buenos Aires primero, de Buenos Aires a Resistencia esta mañana tiene la presentación en Corrientes, hoy tuvo un desayuno con jóvenes en Corrientes, después se va a Virasoro el jueves y se vuelve a Posada el día viernes, así que es un raíz importante, y sabemos que la empresa de Nicolás es Nicolás, todo el equipo, ¿no? Así que yo le quiero agradecer también muy especialmente a Nicolás el esfuerzo que le pone, las ganas, la vocación que tiene de defender lo que piensa, y esta posibilidad de contar un trabajo que le llevó mucho tiempo, de investigación, de leer un montón de cosas, de las que le gustan y de las otras, para terminar compendiando en este libro su visión sobre lo que fue esta etapa de la historia argentina. Así que le pido a María que haga la presentación formal, y les agradezco en nombre del club y en el mío propio el esfuerzo de acercarse esta noche y compartir con nosotros. Bueno, el libro de Nicolás, El Perón, el fetiche de las masas, en él, Nicolás hizo un profundo análisis sobre el personaje biográfico, y veo que este personaje tan controversial a la historia nuestra, al siglo XX, que fue convertido en un mito, amado y odiado, hoy levanta banderas de su nombre. Bueno, hace una mirada muy especial en la obra de Nicolás, que nos permite ver por qué Perón se convirtió en el fetiche de las masas. Así que lo escuchamos a Nicolás
Muy buenas tardes. Estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias María y Silvio, que por las redes sociales nos hemos comunicado mucho esta semana. A todo el grupo de amigos que hizo posible, que organizó esto. Y fundamentalmente a mi amigo Alberto Medina Méndez, que es un cruzado, él sí que es un cruzado. Y que hace muchos años que nos une una relación de amistad y que tiene que ver con ideas que son comunes pero de afecto, y yo le estoy muy agradecido a él, que siempre me tiene en cuenta y siempre se acuerda de mí, y con toda generosidad a él y la gente que está en el Club de la Libertad siempre me invitan para venir a este lugar, y bueno, permitirme difundir y defender un poco lo que estoy haciendo ya de hace bastante tiempo, que es escribir. La primera vez que viene al Chaco es culpa de Mamina y de Ramón Florentín, que hicimos un evento en Corrientes en el año 2008 y al día siguiente en el Chaco. Y me acuerdo que había sido un episodio bastante extraño porque ese día en el Chaco, contando a Ramón, eran 4 los asistentes que había, de verdad, en una librería. O sea que Julio me presentó y se sentó con los otros 3 que estaban del otro lado. Así que fue un desafío personal porque era casi una reunión formal entre 4 amigos que podríamos haber ido al bar y lo hacemos más ameno el asunto. Así que ver que se ha multiplicado tanto quiere decir que realmente o se ha multiplicado el interés por los asuntos históricos o se han multiplicado los irresponsables, como quiera que fuere. Pero ya hace bastante tiempo, así que estoy muy contento de estar acá otra vez. Una vez hicieron un scratch y no lo pudimos presentar. Sí, acá, no me acuerdo qué libro era. En la librería La Paz, pero quiero resaltar que sinceramente de las 3 oportunidades que intentamos presentar el libro acá en el Chaco, la primera vez que lo vemos con un éxito, porque gracias a la participación de ustedes, por supuesto la de Alberto Medina Méndez con el club, hay que resaltar eso también, porque no es fácil traer una figura tan controvertida. No sé si es como Perón o más que Perón, pero por ahí. Así quería resaltar sí, la actividad que realiza Medina Méndez junto con la gente del Chaco. Es un esfuerzo tremendo y es remar contra viento y marea a veces. Muchas gracias por haber venido. Perdón, ¿de qué club? ¿Cómo? Perdón, el señor dijo y usted repitió, ¿de qué club? De la Libertad. Es lo que contaba cuando empezamos la charla. El Club de la Libertad es una entidad con personalidad. Comenzó en Corrientes, ya está en Corrientes. ¿Cómo? Ya está en Corrientes, ya instalado. Es una fundación. Son 2 clubes. Es una fundación. Una fundación. Son 2 clubes. La Fundación Club de la Libertad, que preside el señor Medina Méndez, está en Corrientes. Nosotros nos hemos formado acá en Resistencia, que es el Club Juntos por la Libertad. Nuestros patrocinantes son ellos. Ellos nos dieron la fuerza, todos se lo debemos a Alberto, que puso la fuerza, y tratamos de formarlos también en Resistencia, porque esto es una red liberal en toda Argentina. Si es posible en América también, porque esta realidad en América Latina. Así que eso es nuestro propósito. Propagar la libertad. Nuestro líder acá es Alberto, el que pone la fuerza, la máquina, la potencia. Yo preguntaba con curiosidad, porque Hace bien, hace bien. sí, con la palabra club y Hace bien. Bueno, Alberto decía que yo digo que este es mi mejor libro y efectivamente es así. Pero no quiero que se interprete como un autoelogio, porque puedo decirlo de la misma manera, es mi libro menos malo. Ese es mi mejor trabajo, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea bueno. Yo eso lo sé positivamente porque uno se conoce cómo trabaja a la altura partida de mi 10º libro. Fue un desafío enorme por varias razones, sobre todo por lo que significa Perón, por lo que representa Perón. Meterse con Perón es casi como ir solo contra el mundo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en el año 95, en las elecciones presidenciales del 95, hace ya 20 años, el candidato radical Horacio Massachesi decía: yo soy el único candidato que pelea contra todo el arco peronista. Peleo electoralmente contra el peronismo liberal de Menem, contra el peronismo socialdemócrata de Bordón, contra el peronismo de izquierda de Pino Solana y contra el peronismo fascista de Álvaro Rico. Más allá de las etiquetas, de si Menem era liberal o si Rico es fascista, no importa, digamos. El ejemplo me gustó porque, y ahí me hizo ver la hegemonía que estaba teniendo el peronismo, que no era solamente un partido político, era una cuestión que se expandía y se extendía a todos los rincones de la argentinidad. Y en estas elecciones, de los 3 candidatos, 2 dicen ser peronistas
y el tercero, que no es peronista, dice reivindicar la bandera del justicialismo. Entonces, esto de alguna manera, Perón tenía muchas de estas cosas graciosas, ¿no? Cuando alguna vez se le pregunta en España cómo estaba repartida la ideología en Argentina, y él le dice al interlocutor, que creo que era Tomás Eloy Martínez, dice, bueno, en Argentina hay un 33% de socialistas, un 33% de radicales y un 33% de conservadores. Pero ¿cómo? General, los peronistas son todos. Decía Perón. Esto lo decía con cierta gracia, la verdad que tenía humor negro, porque es más relativamente cierto. Este no es un libro sobre el peronismo, es un libro sobre Perón, es una biografía sobre Perón que intenta abordar, ya sin querer, desde que hice el libro del Che Guevara en el año 2009, que voy haciendo biografías, y me atrapó mucho, porque haciendo biografías también se entiende todo un contexto, y en realidad no me interesa demasiado cuáles eran los gustos domésticos de Perón, aunque algunos siempre uno pone y forma parte de la característica del personaje, sino el personaje público y lo que Perón hizo, lo que Perón representó, qué influencia tuvo, cuál fue su pensamiento, cuál fue su obra, cuál fue su acción. Es una biografía incompleta porque termina en el año 55 con la Revolución. Más allá de algunas reflexiones que yo hago respecto a lo que fue el Perón posterior también, que para mí fue el peor de todos, a diferencia de lo que muchas veces se habla de que el Perón de los 70 es el Perón bueno, el Perón pacífico. Yo creo que fue el peor y lo explico por qué. ¿Y por qué lo termino en el 55? Bueno, por 3 o 4 razones. Primero, porque es el Perón que menos se conoce. Las nuevas generaciones conocen el Perón de los 70, el Perón del abrazo con Balbín, se ha escrito en los últimos años sobre, incluso Juan Bautista Joffre ha escrito mucho sobre el Perón de los 70, Víctor Laplace hizo una película sobre el Perón del exilio hace un par de años. Bueno, digamos, los 70 se han puesto de moda también, entonces es como que, y yo ya escribí sobre esa cuestión de alguna manera. Sobre el Perón histórico no se conoce nada, o se conoce poco, algunos recuerdos, cosas que contaba algún padre, alguna abuela, algún aspecto, una vaga referencia a la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, pero ya hace bastante. Perón se murió hace 40, y apareció en escena en el año 45, antes del 45, pero digamos, este año se cumple del 17 de octubre del 45 a 70 años, pero ya casi nadie lo ha vivido, salvo la última etapa, y todo se va diluyendo en el tiempo en un mito que va quedando como alguien relativamente bueno. Y si los peronistas lo idolatran y los no peronistas dicen que recogen sus banderas, el televidente, el ciudadano, digamos, de a pie, lo único que va recogiendo es que hace un gran estadista, en definitiva, porque nadie lo ataca, y en todo caso están quienes lo adulan, y los que no son peronistas no se animan a atacarlo. Los políticos no peronistas no dicen nada contrario a Perón, porque claro, la mitad más uno de la población es peronista, y que un político se ponga en contra de la mitad más uno de la población, y es como el vendedor de caramelos que se ponga en contra de los chicos. Es como que de alguna manera se están imitando con el mercado potencial al cual él tiene que seducir. Y los periodistas hacen lo mismo, más o menos lo mismo. En parte por ignorancia o en parte por demagogia, nadie se anima a tocar a Perón. Nadie se anima a cuestionar qué es lo que fue Perón. En alguna época eso pasó. Había un cuestionamiento importante, furibundo. Estaba prohibido nombrar la palabra Perón. Con el tiempo ha quedado de alguna manera como un ídolo que está por encima, un ícono que está por encima de todos los dirigentes y todos los hombres de la política argentina y de la historia. Entonces, yo no sé, no quiero abusar con el tiempo, tengo mucho para decir porque es un libro que tiene 16 capítulos y 100 ítems distintos, hay 100 temas tratados en el libro y todos creo que son igualmente importantes porque es tan complejo, ha sido tan hiperactivo Perón, tan controvertido y abarca tantas cuestiones que, bueno, es un libro tiene 900 citas y me cuesta trabajo de alguna manera resumir. Uno tiene un speech de 15, 20, 25 minutos para resumir algo y este libro me cuesta incluso cómo hilvanarlo. Por eso yo voy a repasar de qué se trata y lo que me va a interesar es que después ustedes me hagan las preguntas que se les ocurra, porque eso es lo que va a ir salpicando y podamos ir abordando diferentes aspectos del libro, ¿no? Perón nace en 1893 y nace en un contexto, digamos, de cierto conflicto personal. Su madre era una indígena de origen tehuelche, de origen muy humilde, y su padre era un hombre de una clase media, media alta, un pequeño productor agropecuario, y el padre de Perón, es decir, el abuelo de Perón,
un médico conservador. Los orígenes paternos de Perón son de una línea conservadora y su madre de origen humilde, que era hijo ilegítimo, o sea, no reconocido, hijo natural. Para la época, hoy es una cuestión absolutamente administrativa, pero en aquella época era un asunto relevante, ser o no un hijo de una familia católica y tradicional o ser un hijo ilegítimo. Bueno, y tironeado por una doble pertenencia, la cuestión del conservadorismo que tenía que ver con la cuestión de su padre o de la familia de su padre y la cuestión humilde, si se quiere, de su madre indígena. Inclusive en un libro que escribió Roberto Escorda dice que en realidad la madre de Perón era mucama o ejercía la servidumbre dentro de la familia Perón, y el hijo de alguna manera se enlaza con ella y entonces, bueno, y tienen dos hijos en definitiva. Mario Avelino, que fue el hermano mayor de Juan Domingo, y Juan Domingo Perón, que nace en 1893. Lo anotan en 1895, porque cuando después Perón, ya siendo joven, adolescente, quiere ingresar al colegio militar para ser oficial del ejército, siendo hijo natural era un antecedente muy poco recomendable, tienen que dibujarle la libreta de nacimiento. Después se casan los padres, pero fue tardío, la anotación fue anterior. Incluso fue anotado como Juan Domingo Sosa, después el padre lo reconoce años después, así que hay toda una cuestión que hoy sería un asunto administrativo, pero en aquella época era un asunto social. Bueno, no voy a entrar en detalle en toda la infancia de Perón, los aspectos, los conflictos, los resentimientos que él tenía. Solamente voy a decir que era una persona sumamente seductora en el trato personal, muy seductora en el trato personal, notablemente mentiroso, tenía una propensión a la mentira, al doble discurso, pero en todo momento, lo van a ver a lo largo del libro, es permanente. Uno de los principales biógrafos de Perón, Joseph Page, decía que Perón elevó el ejercicio de la ambigüedad hasta una forma artística. Decía. Un sofista, gran charlatán, carismático, y él siempre trató de ganarse el afecto del sector subalterno de las Fuerzas Armadas, que era de la oficialidad. Empezó dando clases en la escuela de suboficiales, después en la Escuela Superior de Guerra. En el año 16 él dice de haber votado por Irigoyen. En el año 29 se casa por primera vez con Aurelia Tizón, su primera mujer, de la cual muy poco se sabe. Murió muy joven también por un cáncer de útero, igual que Eva. Y hay un dato interesante, ¿no? Porque, digamos, el relato peronista siempre está tratando de atribuirle al peronismo, a demonizar a los golpistas, a los destituyentes, y digamos, el primer golpe de Estado de la historia moderna de Argentina, Perón participó, se reunió con el general Uriburu, digamos, en la jerga militar era fragotero, conspirador, participó del golpe del año 30 con mucho entusiasmo. Al día siguiente del golpe militar del año 30, él consiguió un ascenso muy importante como estrecho colaborador del ministro de Guerra. Le dice a Tomás Eloy Martínez: yo fui partícipe en la medida que fueron los demás. A Irigoyen no lo voltearon, Irigoyen se cayó. Era un gobierno popular, era un gobierno representativo, pero totalmente inoperante frente a los problemas que se presentaron. Todo el mundo estaba contra el gobierno. Aquel espíritu triunfalista se vio reflejado en el fervor popular y en el tácito reconocimiento de la actitud de las Fuerzas Armadas. Esto está documentado, inclusive muchas de las cosas que yo digo, que a muchos les pueden llamar la atención, están filmadas en internet. Son cosas que alguien dijo que Perón le escuchó decir. Obviamente, incluso hay fotos de Perón acompañando el auto del general Uriburu. Yo no lo estoy criticando, no hago una crítica, digo, cómo Perón y sus feligreses desnaturalizaron por completo al verdadero Perón, o por lo menos la historia que tiene Perón a cuestas. Es interesante.